Caminando por la senda de la cruz es un estudio basado en la Carta a los Romanos, el segundo tomo, realizado por Lili Castillo. La presentadora es Elvesia Sáez. En nuestro estudio de Romanos estamos siendo desafiadas a vivir caminando por la senda de la cruz. En el libro de Romanos capítulo 12, desde el 9 hasta el 21, estamos viendo las relaciones con otros creyentes. En el estudio de hoy veremos que caminar por la senda de la cruz puedo vivir amando. ¿Qué significa realmente vivir amando? En las lecciones anteriores hemos visto que el creyente ha recibido el amor de Dios en su corazón. Por lo tanto, es capaz de amar a sus hermanos en la fe y a los que no lo son también. Por esto, nos llama a demostrarlo. Estas enseñanzas las hemos dividido en dos bloques. Un pequeño repaso. Debemos amarnos sinceramente y debemos amarnos fraternalmente. Nos amamos fraternalmente de estas 4 formas ya estudiadas. Nos amamos fraternalmente de estas formas, dando honra al prójimo, siendo diligentes en lo que debemos hacer, amando con gozo y bendiciendo a otros. Bendiciendo a otros. Aquí tendremos 5 subpuntos. Ya hemos visto 3. Veamos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad y bendiciendo a los que nos persiguen. ¿De qué otra manera el Señor nos llama a mostrar un amor fraternal? Hoy agregaremos 2 puntos más, el punto D y el punto E, de lo que significa amarnos fraternalmente bendiciendo a otros. Sería buscando la unidad y veremos también procurando lo bueno delante de todos los hombres. El estudio de hoy es la lección 4, segunda parte. Vamos a ver una a una estas 2 instrucciones finales de Romanos 12. Hoy veremos el punto 4D, buscando la unidad. La palabra nos exhorta en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El comentario Moody parafrasea este texto de la siguiente manera. Los creyentes han de vivir en armonía mutua. En lugar de buscar lo que es demasiado elevado para ellos, deben adaptarse a los humildes y dejar de ser sabios según su propio criterio. El texto bíblico nos decía unánimes entre vosotros. La palabra unánimes encierra la idea del mismo espíritu o similar en sentimiento. ¿Cómo se logra vivir en armonía con los demás si somos tan diferentes? El mismo pasaje de Romanos 12:16b nos enseña. Entonces veremos 3 cosas que nos dice el texto bíblico. No siendo altivos, asociándoos con los humildes y no siendo sabios en nuestra propia opinión. Veamos uno a uno. No siendo altivos. La persona altiva es la que se cree superior a los que le rodean, ya sea por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despectivo hacia los demás. Nosotros no debemos actuar así. Otra cosa, la palabra también aquí nos enseña con quién debemos relacionarnos. Y dice, asociándonos con los humildes.
reuniéndonos con ellos. Entonces, para lograr la unidad, la armonía, es bueno compartir con los que son humildes, pues ellos tienen un correcto concepto de sí mismos y no se levantan contra los demás, no son orgullosos. Con este tipo de personas vale la pena relacionarse porque vamos a aprender también de su manera de ser. Otra cosa para buscar la unidad es no siendo sabios en nuestra propia opinión. Una de las cosas que más contribuye para la división y la discusión acalorada es cuando ninguna de las partes cede a su posición. Cada uno busca ganar. En cambio, el Señor nos llama a no pensar que siempre tenemos la razón y que los demás siempre están equivocados. Esto sería muestra de orgullo y altanería. El Señor nos ha llamado a no ser altivos, sino humildes. Por eso, si deseamos la armonía, debemos ser sabias en escuchar a los demás y llegar a un consenso con respecto a un tema y no discutir con el afán de siempre ganar. El Señor nos aconseja en Santiago 1, 19 y 20 lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una pequeña reflexión con respecto a esto. A veces es más sabio guardar silencio que entrar en una discusión de cosas que no tienen mayor importancia. Esto sí que ayuda a la unidad y a la armonía. La otra cosa que significa amarnos fraternalmente y bendiciendo a otros es procurando lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 17 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El llamado es claro. Si amamos a nuestro prójimo, no pagaremos a nadie mal por mal. Por el contrario, buscaremos hacer el bien. ¿Cómo hacer eso? Si alguien nos ha hecho daño, debemos procurar lo bueno para aquella persona. El rencor nos daña a nosotras solamente y esa no es la voluntad de Dios, sino que debemos aprender a estar en paz con Dios, con nosotras mismas y con los demás. Ahora, ¿cómo procurar lo bueno delante de todos los hombres? Tres cosas importantes. Procurando la paz, no vengarnos nosotros mismos y proveyendo para el que nos ha hecho daño. Entonces, ¿cómo procurar lo bueno delante de todos los hombres? Veamos uno por uno. El primero sería procurando la paz. Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nótese que el pasaje nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dando a entender que muchas veces las demás personas quieren polemizar con nosotros, pero el pasaje nos insta a no ser nosotras la causa de la discordia, sino de armonía, de paz. Otra cosa para procurar lo bueno para otros es no vengarnos nosotros mismos. La palabra nos dice allí en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué cree usted que Dios no nos autoriza a vengarnos nosotros mismos? Está más que claro decir que el único juez justo es Dios, pues Él es imparcial, Él conoce absolutamente todos los acontecimientos y también conoce las intenciones del corazón. Así entonces solo Él puede dar un castigo justo.
Por estas razones, no podemos nosotros ponernos en el lugar de jueces. Además, cuando nos vengamos, podemos ser injustas y estaríamos pecando ante Dios y nosotros mereceríamos también el castigo allí que se nos habla en Romanos 2, el versículo 1 y también el 12. Se le atribuye a Charles Spurgeon el siguiente pensamiento: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. La tercera cosa para procurar lo bueno para otros es proveyendo para el que nos ha hecho daño. La palabra nos dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El llamado es a mostrar amor a aquel que nos ha hecho daño cuando nos necesite. Esto es amor a Dios y amor al prójimo. Para concluir el tema del amor, el apóstol sella con estas palabras de Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quien realmente desea mostrar amor a Dios, guardando su palabra y amando al prójimo, no se dejará vencer por lo malo, sino que procurará hacer lo bueno a todos, aun cuando nos han hecho daño. Esto es amor divino. Terminaremos leyendo el pasaje de 1 de Pedro 3, del 8 al 12, que también nos enseña acerca de las relaciones con otros creyentes y responde a la pregunta, ¿cómo vivir amando? Pues, caminando por la senda de la cruz, puedo vivir amando. El pasaje dice lo siguiente: finalmente, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta allí el pasaje de 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Esta es la senda que el Señor Jesús nos mostró al morir en la cruz en nuestro lugar. Merecíamos la ira y el juicio de Dios, pero Él decidió mostrarnos su amor cargando tu pecado y el mío para salvarnos de condenación. Así también nosotros debemos estar dispuestos a mostrar amor a los demás, pues de esta manera mostraremos amor a Dios y amor al prójimo, cumpliendo su voluntad. Que Dios nos ayude en estas cosas. Sean muy bendecidas. Aquí les dejo el bosquejo de la lección 4.